Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión, esta invitación a reflexionar, ¿cuáles mandamientos hay que guardar? ¿Los del Padre o los del Hijo? Siempre estamos enfrentando estos temas polémicos con el fin de reflexionar, de invitarlos a que investiguen, a que tomemos la palabra literal tal como está escrita, tal como el Padre Eterno la entregó a sus siervos y a los profetas, tal como la conoció el Mesías y la transmitió igualmente con todos sus discípulos. Esa es la invitación, a que observemos diferentes textos, diferentes versiones, diferentes estudios, diferentes opiniones y saquemos cada uno nuestras propias conclusiones. La invitación es a reflexionar, a redarguirnos los conocimientos y las teorías y las enseñanzas que habíamos recibido a la luz de la Sagrada Escritura, bajo la perspectiva hebrea, israelita y nazarena. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, porque siempre le fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre Eterno, tennos paciencia, perdónanos, Padre. Mira que estamos en la carne, en la debilidad, Padre, pero contigo somos fuertes, con tu enseñanza, con tu palabra, con tu ruaj, con las enseñanzas de nuestro Maestro Mashiach. Así podremos ir perfeccionando nuestro camino, perfeccionando nuestras actitudes, corrigiendo los caminos, corrigiendo todo aquello que estaba torcido, todas aquellas doctrinas falsas a las que nos habían acostumbrado, Padre. Y toda actitud personal también, corrigiéndolas, encauzándolas en tu enseñanza, en tu camino, Padre, para ser mejores personas delante de ti y poder ser merecedores tan siquiera que tú voltees tu rostro hacia nosotros, Padre. Toda Rabarre por tus enseñanzas y por el Mesías Yahoshua. Amén. Bien. Vamos a comentar sobre la ley, los mandamientos, los estatutos, los decretos y algunas otras expresiones que encontramos en las Sagradas Escrituras. Algunas veces nos dijeron que todo eso eran sinónimos que significaban lo mismo, pero con el tiempo hemos entendido que una cosa es estatuto, que una cosa es fundamento, que una cosa es mandamiento y otros términos. La ley sirve como instrumento de enseñanza, sirve como un espejo. Vemos el espejo de la santidad del Todopoderoso. La ley como un espejo refleja nuestras imperfecciones y nuestra incapacidad de pararnos frente a la santidad del Todopoderoso. Refleja lo indigno que somos de su amor y de su gracia. En este estudio vamos a comentar y vamos a reflexionar acerca de la vigencia, aplicación de las leyes dadas en la ley de Moisés, como se le llama en las denominaciones, además de otros temas afines que iremos encontrando. Invitamos a cada persona que ve o escucha o lee estos libretos y estos estudios que tengan a mano varias versiones, las vayan confrontando, varios estudios, varios conceptos y vayamos sacando la mejor conclusión que esté acorde a los textos originales. Vamos a ver estos versos desde Romanos 6 y otros de Santiago. Nos dice Romanos 6:14 lo siguiente: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos añadido unas frases en corchetes para enfatizar la parte que corresponde al contexto como tal. No hacerlo
no entender el contexto es lo que ha llevado a establecer diferentes doctrinas acerca de un mismo tema, todas erradas si estamos fuera del contexto no solamente de los mismos temas, sino del contexto hebreo, israelita, judío, el contexto de los tiempos del Mesías y el contexto en general del tema que el autor está tratando. En Romanos 13:8 vemos lo siguiente: no le queden debiendo nada a nadie, sino el amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido con la Torá. 9. Porque lo de no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase, comillas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Santiago 2:10 nos dice, el que conocemos como Jacobo, porque cualquiera que guarda toda la Torá pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no adulteres, también dijo, no asesines. Y si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la Torá. Jacobo 2:12 nos dice, hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la ley de libertad. No estar bajo la ley significa no estar condenados por la ley como pecadores, porque hemos sido perdonados y redimidos por la ley condenatoria. Consulte por favor Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías. Hemos creído en el Mesías por el cual somos justificados por la fe, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Pero aprobamos y obedecemos la ley como un modo de vida y de conducta. El Mesías presentó su recordatorio de la ley. Por favor, consulte Mateo 22:34 al 40. Mateo 22:34 al 40. Esto no fue inventado por él, sino que él se estaba refiriendo a la Torá del Todopoderoso. Y cuando Yahoshua se refería o citaba las escrituras hebreas, estaba dando testimonio de las leyes de Yahweh. Gálatas 2:16. Pero sabiendo que a ningún hombre se declara justo por obras legales, sino por medio de la fe en Yahoshua, el Mesías. Hemos creído nosotros también en el Mesías Yahoshua, para que seamos declarados justos por la fe en el Mesías, y no por obras legales, porque por obras legales a nadie se le declarará justo. Mateo 22:36 nos dice, Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torá? 37. Yahoshua le contestó, amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el mayor y el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. La lista de los 613 mandamientos de la Torá fue compilada por un personaje conocido como Rambam, un sabio judío, en una obra llamada Mishneh Torah. Esta es probablemente la lista más ampliamente aceptada, pero no es la única. Anotamos que los mandamientos que no se pueden observar hoy en día se relacionan primariamente con el templo, sus sacrificios y servicios, porque el templo no está actualmente, y a procedimientos legales del orden criminal, porque el Estado teocrático de Israel actualmente no está vigente.
En Éxodo 34:28 vemos lo siguiente: y estuvo allá con el Todopoderoso 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas los términos de la alianza, los 10 mandamientos. Éxodo 34:28. Antes de continuar, vamos a aclarar 2 puntitos. Nos referimos al Maestro, al Mesías, como Yahoshua normalmente, pero entendemos que también en algunas comunidades se le llama Yahshua, se le llama Yeshua o Yahshua, aludiendo que viene del hebreo, y concertamos en que todos estos nombres son aceptables porque son dentro de la lingüística hebrea y aramea antigua y moderna. En nuestro caso utilizamos Yahoshua, a veces Yahshua o Yahshua, Yeshua o Yeshua, y nos parece igualmente correcto como abreviaturas de nombre largo, Yahoshua. Algunos dicen que Yahoshua no existe, en fin, hay cantidad también de polémica acerca de este nombre que no vamos a entrar en el tema. Igualmente, cuando encontramos el tetragramatón, lo leemos como Yahweh, a veces Yahweh, y a veces el Todopoderoso, y a veces leemos letra por letra. En todo caso, guardemos el debido respeto y tomemos un tiempo para escudriñar e investigar acerca de los nombres que encontramos. En las Sagradas Escrituras, comenzando en los primeros libros del Tanaj o Antiguo Pacto, se nos habla de unos mandamientos que son de Yod-Heh-Wav-Heh, Yahweh. Y vemos que se refieren a los originales 10 mandamientos que le fueron entregados al siervo Moisés por mano de Yahweh Elohim en el monte Horeb. Pero en los escritos nazarenos, nuestro amo, salvador y hermano mayor hace referencia a unos mandamientos que él llama, comillas, mis mandamientos. Significará esto que hay 2 tipos de mandamientos en las sagradas, en las santas escrituras. ¿Realmente habrá 2 clases de mandamientos diferentes? ¿Será que el Padre tiene unos mandamientos y que el Hijo tiene otros? ¿Será que unos han sido abolidos y que otros son los que están vigentes? ¿Cuáles mandamientos habría que guardar en todo caso? ¿Los del Padre Yod-Heh-Wav-Heh o los del Hijo? La respuesta la encontramos en la propia Escritura y nos resulta muy evidente y sencilla si tomamos en cuenta algunos pasajes muy relevantes y que nuestro Padre Celestial y Santo Yahweh nos ha provisto en ella. Vamos a utilizar los textos según aparecen en las Biblias grecorromanas que casi todos, la mayoría de las personas, tienen en sus hogares para que todos puedan ver que todas las traducciones más populares de las Escrituras concuerdan con lo que exponemos en esta reflexión. Igualmente en nuestros estudios utilizamos la VIN, la versión Kadosh, aún otras versiones tradicionales y hacemos comparación. 1 de Corintios 7:19 nos dice: la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos del Todopoderoso. Yod-Heh-Wav-Heh, 1 Corintios 7:19. Notemos algo muy importante que aparece escrito acerca de nuestra fe y sobre todo acerca de los mandamientos en uno de los libros más conocidos del Pacto Renovado, la primera carta a los Corintios. Tal vez este sea el mejor texto con el que debemos empezar este interesante y revelador mensaje.
Aquí claramente se habla de los mandamientos del Padre, y esto no es una cita del Antiguo Testamento, como se le llama, entre comillas. Esto lo dijo el emisario Shaul, conocido como Pablo en las denominaciones. Y esto quiere decir que el Mesías no abolió ninguna ley, y mucho menos los 10 mandamientos. De hecho, el propio Mesías dijo enfáticamente que él no abolió nada de la ley. Eso lo vemos en Mateo 5:17, muy claro cómo está allí. No penséis que yo he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17. ¿Acaso han pasado el cielo y la tierra? Por supuesto que no. Vamos a resaltar. Hay un hasta. Y ese hasta comprende el paso del cielo y de la tierra. ¿Han pasado el cielo y la tierra? Por supuesto que no. Entonces, ello quiere decir que ni una sola letra de la ley, ni una tilde ha sido cambiada, y mucho menos abolida. De modo que ningún punto de aquellos mandamientos, y ni una tilde, ha sido cambiado o abolido. Por eso el mismo emisario Shaul y otros los citan en sus escritos. Sucede que aquellas 10 antiquísimas palabras o mandamientos que le fueron entregados a Moisés en el desierto son la, comillas, ley resumida, comillas, o la base de toda la ley, de toda la Torá, la base, la roca, el fundamento, el resumen. Romanos 2:25-29 nos dice: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Mucho menos si eres incircunciso y eres transgresor de la ley. Esto parece declarado vez tras vez en el pacto renovado y nos aplica a todos nosotros hoy con igual vigencia que cuando les fue escrito a los romanos y a los corintios hace más de 2000 años. Las 10 palabras o mandamientos son tan solo la base de toda esa amplísima ley que llena las páginas de la Escritura. Nuestro maestro nos enseña que la base de esa ley en la actual era de la asamblea son los 2 grandes mandamientos. Es la, entre comillas, ley resumida que él mismo, Yahoshua HaMashiach, o el Mesías, nos dio. El Todopoderoso, el Padre, o Elohim, Yod-Hei, Waw-Hei, no cambia. Vamos a Mateo 22:34. Nos dice: cuando los fariseos se enteraron de que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en grupo. Uno de ellos, maestro de la Torá, le preguntó para probarlo: Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torá? Yahoshua le contestó, comillas, amarás a Yod-Hei Waw-Hei tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mayor y el principal mandamiento. Paréntesis, recuerde Deuteronomio 6:4 anteriores y siguientes. Y en Mateo 22:39 vemos lo siguiente. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y 40. En estos 2 mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. De manera que los 2 mandamientos principales resumen a los 10 mandamientos de las tablas. Y los 10 mandamientos de las tablas resumen toda la ley, toda la Torá.
Levítico 19:18 vemos lo siguiente. No tomarás venganza ni tomarás rencor contra tus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yod-Heh-Wav-Heh. Mateo 19:19 nos dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos habla la Escritura que, comillas, no hay nada nuevo bajo el sol, comillas. Y en los textos, todos, desde tan temprano como el Humash, el Pentateuco, como se le conocen las denominaciones, se nos había dado mandamiento de amar. Leámoslo en Levítico 19:18. Mandamiento muy similar a este que leemos abajo, y que nos fue dado en el pacto renovado a modo de recordatorio. Levítico 19:18, Mateo 19:19. O sea, que esos dos grandes mandamientos dados a nosotros más tarde por nuestro Mesías en pasajes como Mateo 22, no excluyen las 10 palabras antes dadas, sino que las incluyen y las resumen. No como algo nuevo, sino como algo realmente renovado. Repetidamente se nos habla de dos grandes mandamientos. Uno que trata sobre amar al Padre y otro que trata sobre amar al prójimo. En Gálatas 5:14 vemos lo siguiente. Porque toda la Torá se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se resume o se descansa toda la ley y todo lo que los profetas hablaron. Ya hace un rato vimos que el propio Mesías declaró que él no vino a abolir ni a anular ni a la ley ni a los profetas. Esta enseñanza es recurrente a través del pacto renovado. Veamos al apóstol Shaul enseñar lo mismo en Gálatas 5:14. Nos dice, porque toda la Torá se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un paréntesis, también solemos utilizar la palabra pacto renovado. También se usa nuevo pacto y en las denominaciones Nuevo Testamento. Marcos 10:19 nos dice, tú conoces los mandamientos, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo, Rabí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces al mirarlo Yahoshua sintió afecto por él y le dijo, una cosa te falta, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Pero él cambió de semblante al oír esta declaración y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yahoshua, mirando alrededor, les dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Esto fue exactamente lo mismo que nuestro amo y salvador le contestó al joven rico en Marcos 10, cuando éste se le acercó para preguntarle cómo debía vivir para ser salvo. Y el Mesías le contestó que lo primero que tenía que hacer era guardar los mandamientos. 2 de Pedro 2:21 nos dice, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. Jacobo 2:8 nos dice, si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, comillas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, comillas, hacen bien. Es lo mismo que leímos en Gálatas 5:14. Los que no creen ni guardan este principio viven apartados de los mandamientos y del santo mandamiento que nos fue dado respecto a amar a nuestro prójimo.
Peor que no creer en algo que es verdad es haber creído en esa verdad y luego abandonarla. Es imposible amar al prójimo sin guardar los mandamientos. En la mente de todo creyente sincero coexisten simultáneamente las nociones de amar al prójimo y la de guardar los mandamientos. El que no guarda los mandamientos realmente hace daño a su prójimo, robándole, mintiéndole, engañándole, asesinándolo o tomándole su mujer. No le está haciendo ningún bien a su prójimo, sino un daño. Y todas esas cosas las prohíben los 10 mandamientos. Por eso es que el que quebranta todos esos mandamientos aborrece a su prójimo y no le ama como manda el Maestro, el Mesías. También la frase los 10 mandamientos se suele conocer como las 10 palabras, los 10 preceptos. 1 de Juan 2:3 nos dice: en esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Elohim vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yahoshua es el Hijo de Elohim. Juan 2, del 3 al 5. Igualmente es imposible amar al Padre sin amar al prójimo. Tenemos que dejar de hacer el mal a todos y empezar a hacer el bien a todos, pero comenzando por aquel prójimo que compone la familia de la fe, que es nuestra familia espiritual. De manera que cualquier otro amor que no incluya guardar los mandamientos del Creador no es un amor que venga de Elohim. Es un amor defectuoso y falso. Recordemos lo que nos enseña el emisario Juan. Este es el mismo verdadero amor del que nuestro Maestro habló en aquellos 2 grandes mandamientos que Él nos recordó. Eso es lo que a Él le agrada que hagamos. Vamos a repetir 1 de Juan 2, 3 en adelante. En esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Lo hemos conocido. ¿A quién? Guardamos los mandamientos. ¿De quién? Vamos a ver el 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. 1 Juan 5:2 nos dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Aquí tenemos la respuesta en el capítulo 5, versículo 2 nos dice: en eso sabemos que amamos a los hijos ¿de quién? De Elohim, del Creador, del Todopoderoso. Cuando le amamos a Él y guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos estamos demostrando que guardamos al Elohim, Creador Todopoderoso. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. Ahora nos añade Juan: los mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa? No son pesados para llevar, no son cosas imposibles de hacer. Son, si los leemos, si los cumplimos, si los entendemos y sabemos cuándo se aplican, cuándo se deben aplicar, a quienes se aplican, a quienes no, en dónde, en qué momento, cuándo, cómo y por qué, vamos a inclusive a gozarnos guardando esos mandamientos. Porque todo lo que ha nacido de Elohim vence el mundo.
El mundo nos quiere enseñar a no cumplir esos mandamientos. Ni siquiera uno, ni los dos, ni los 613, ni todos los que además están en la Torah. Ese es el mundo, el que quiere convencernos de que no hay que guardar ninguno de esos mandamientos porque ya somos salvos por la gracia, etc. Pero esta es la victoria del que ha vencido al mundo, nuestra fe. De manera que parte o la definición de la fe es vencer al mundo. Vencer al mundo es guardar los mandamientos. Parte, la definición de la fe, la obediencia. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yahoshua es el Hijo de Elohim. Cuando nosotros entendemos que Yahoshua es el Hijo de Elohim, estamos entendiendo que Yahoshua es la palabra, su palabra es todo el compendio de su enseñanza, de sus mandamientos, de los mandamientos del Padre. Y esa es la demostración, y ese es el que vence al mundo. Juan 14:15 nos recuerda: si me aman, guardarán mis mandamientos. Nota, la ley del Todopoderoso no es otra ley distinta a la ley del Mesías, ni la ley del Mesías es una ley distinta a la ley del Poderoso. Los mandamientos del Padre son los mismos que el Hijo enseñó. La ley del Todopoderoso es desde el comienzo. Y no se le puede agregar, ni se le puede quitar, ni siquiera el Hijo puede hacerlo porque estaría en desobediencia al mandato de Deuteronomio 12:32 que nos dice: ten cuidado de observar solamente lo que yo te mando, ni le añadas ni le quites. Este es un mandamiento que viene del Creador Todopoderoso. En Deuteronomio 12:32, vamos a repetirlo: ten cuidado de observar solamente lo que yo te mando, ni le añadas ni le quitas. Mal podría hacer el Mesías de traer nuevos mandamientos, o de quitar unos o de poner otros. Él mismo lo dijo: él no vino a abolir, ni a quitar, ni a añadir. Él vino a recordar, redargudirnos sobre los mandamientos, recordarlos con unas nuevas alegorías, con unas nuevas enseñanzas, porque los habíamos olvidado. ¿Qué quiso decir el Maestro con esto en Juan 14:15? Si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Acaso quiso decir que Él tiene otros mandamientos diferentes a los del Padre? ¿O son sus mandamientos los mismos que los del Padre? Ya sabemos que sus mandamientos no son nada diferentes a los del Padre, porque ya lo vimos antes y leímos a los emisarios enseñando a guardar los mandamientos del Padre Eterno Todopoderoso desde el principio del mensaje. Los mandamientos del Padre y del Hijo, la conclusión, son los mismos. El Mesías no abolió ni una tilde de la ley. La labor del Mesías es el cumplimiento magnificado y espiritual en toda su profundidad y perfección de la ley del Todopoderoso. El Hijo honra al Padre y Yahoshua, el Mesías, vino a magnificar y a dar cumplimiento a todo lo que su Padre había dicho a través de su palabra. Por eso en el escrito de Mateo, nuestro Maestro amplió la observancia de los mandamientos, como hemos podido apreciar. En Juan 15:10 vemos lo siguiente: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí está muy claro. El propio Mesías guardó la misma ley y los mismos mandamientos que el Padre había dado. El que no cumple la ley está demostrando que no ama al Mesías. Quebrantar los mandamientos es desobedecer al Padre. Y ni a Él ni a su Hijo les agrada que los desobedezcamos. Él nos dio el ejemplo, lo vemos aquí en Juan 15:10. Él guardó los mandamientos de su Padre, de esa manera permaneció en el amor.
De la misma manera, el Mesías nos reconviene para que guardemos sus mandamientos y permanezcamos en su amor. Recordemos que el Mesías tiene toda la autoridad delegada del Padre Eterno Todopoderoso. En 1 de Samuel 15:22 vemos lo siguiente: pero Shemuel dijo: se deleita el Todopoderoso en ofrendas quemadas y sacrificios, tanto como en la obediencia al mandato del Todopoderoso. Ciertamente, la obediencia es mejor que el sacrificio, la docilidad que la grasa de los carneros. 1 de Samuel 15:22. Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio y la docilidad que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. Romanos 13:8 nos dice: no le queden debiendo nada a nadie, sino el amor mutuo. Pues el que ama al prójimo ha cumplido con la Torá. Porque lo de no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:10 nos dice: el amor no le hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la Torá. El amor es el cumplimiento de la Torá. Romanos 13:10, tome nota por favor. Vamos a ponerlo allí sobre la pared. Romanos 13:10, el amor no le hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la Torá. Dices que amas al prójimo, pero no cumples la Torá, entonces no estás diciendo la verdad. Gálatas 5:14 nos dice: porque toda la Torá se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos Mateo 5:17 nos dice: no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir, a realizar, a llevar a cabo hasta su máxima expresión. Mateo 5:17, énfasis y comentarios añadidos. Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. La ley del Todopoderoso no es otra distinta a la ley del Mesías. Y Deuteronomio 12:32, ten cuidado de observar solamente lo que yo te mando, ni le añadas ni le quites. Ahí tenemos pruebas que los antiguos mandamientos del Padre no fueron abolidos, sino que continúan vigentes y con una aplicación aún mayor que la que tenían antes. Revelación 14:12 nos dice: aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos del Todopoderoso, y la fe de Yahoshua. Nota: la expresión hebrea Aseret Hadevarim, que solo se halla en el Pentateuco, se traduce al español como las 10 palabras y designa las 10 leyes básicas del pacto de la ley, que suelen recibir el nombre de los 10 mandamientos. Éxodo 24:28, Deuteronomio 4:13, Deuteronomio 10:4. A este código especial de leyes también se les llama simplemente palabras. Deuteronomio 5:22. Palabras del pacto en Éxodo 34:28. En la versión de los 70 en Éxodo 34:28. Y Deuteronomio 10:4. Dice: Teca, del número 10, logos, palabras del griego. Decálogo, como se le conoce en las versiones tradicionales. El origen de las tablas. En un principio, el ángel del Todopoderoso transmitió oralmente las 10 palabras o 10 mandamientos
desde el monte Sinaí. Tome nota, por favor, de estos versos. Éxodo 21, Éxodo 31, 18, Deuteronomio 5, 22, Deuteronomio 9, 10, Hechos 7, 38, Hechos 7, 53, Gálatas 3, 18, Hebreos 2. Luego Moisés subió al monte para recibir las 10 palabras en forma escrita sobre 2 tablas de piedra junto con otros mandamientos e instrucciones. Durante su prolongada estancia de 40 días, el pueblo se impacientó e hizo un becerro fundido para adorarlo. Cuando Moisés descendió de la montaña y vio aquel espectáculo de idolatría, arrojó e hizo añicos las tablas que eran la obra del Todopoderoso, donde estaban escritas las 10 palabras. Tome nota, por favor, estos versos. Éxodo 24, 12 y 31. Éxodo 18, 32 y 19. Perdón, vamos a corregir. Éxodo 24, 12 y 31. Éxodo 24, del 18 al 32. Deuteronomio 9, del 8 al 17. Éxodo 24, 12 nos dice: el Todopoderoso le dijo a Moshe: sube a mí en el monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con las enseñanzas y mandamientos que he escrito para instruirlos. Éxodo 31, 18 nos dice: cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, le dio a Moshe las 2 tablas de la alianza, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Deuteronomio 5, 22 nos dice: el Todopoderoso habló estas palabras, estas y ninguna más, a toda la congregación de ustedes en el monte, con una voz potente de en medio del fuego y de las densas nubes. Las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Deuteronomio 5, 22. Deuteronomio 9, 10. Y el Todopoderoso me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim, con las palabras exactas que les había dirigido el Todopoderoso desde el fuego en el día de la asamblea. Hechos 7, 38 nos dice: ese fue el que estuvo en la asamblea en el desierto, con el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió palabras de vida para transmitírnoslas. Hechos 7, 53 nos dice: ustedes que recibieron la Torá por mediación de mensajeros y no la han observado. Gálatas 3, 19 nos dice: entonces, ¿para qué existe la Torá? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien se le había hecho la promesa. Y esta Torá fue promulgada por medio de mensajeros, por mano de un mediador. Hebreos 2.2 nos dice: pues si la palabra dictada por medio de los mensajeros fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo. Vemos que la Torá fue dada entonces por medio de mediadores y por medio de un mediador. Éxodo 24, 12 lo habíamos visto. El Todopoderoso le dijo: sube a mí en el monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con las enseñanzas y mandamientos que he escrito para instruirlos. Deuteronomio 9:10 nos dice: y el Todopoderoso me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim, con las palabras exactas que les había dirigido el Todopoderoso desde el fuego
en el día de la asamblea. Así que después de pasar otros 40 días en la montaña, se hizo un duplicado de las 10 palabras que Moisés guardó en un arca de madera de acacia. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 10, 1 al 5. Deuteronomio 10, 1 al 5. Las dos tablas se llamaban las tablas del pacto. Deuteronomio 9, 9, 11 y 15. Deuteronomio 9, 9, 11 y 15 se le denomina las tablas del pacto. Y tal vez por eso se llamó el arca del pacto. El arca revestida de oro que más tarde hizo Bezalel y en la que por fin se guardaron las tablas. A estas 10 palabras también se las llamó el testimonio. Consulte usted Éxodo 25, 16. Y a las tablas, tablas del testimonio. Consulte usted Éxodo 31, 18. Éxodo 34, 29. De donde se derivan las expresiones, el arca del testimonio. Y la tienda del testimonio, es decir, la tienda donde se guardaba el arca en Éxodo 38, 21. En Lucas 11:20 vemos lo siguiente: pero si es por el dedo de Elohim que yo expulso a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino del Todopoderoso. Éxodo 34:1 nos dice: el Todopoderoso le dijo a Moisés, labra tú mismo 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas piedras las mismas palabras que había en las primeras tablas que quebraste. Éxodo 34:2. Prepárate para mañana, y por la mañana sube al monte Sinaí y preséntateme allí, en la cumbre del monte. 3. Nadie más subirá contigo, y a nadie más deberá verse en alguna parte del monte, ni rebaños ni las manadas pastarán al pie del monte. Así que Moisés labró 2 tablas de piedra y tomó como las primeras, y temprano en la mañana subió al monte Sinaí, como el Todopoderoso le había ordenado, llevando consigo las 2 tablas de piedra. Se dice que las primeras tablas las hizo el Todopoderoso y también que en ellas el dedo del Todopoderoso había escrito. Del mismo modo, esto lo vemos en Éxodo 31, 18. Deuteronomio 4, 13. Deuteronomio 5, 22. Deuteronomio 9, 10. Del mismo modo, el Todopoderoso también escribió las segundas tablas, aunque éstas las talló Moisés. Cuando en Éxodo 34, 27 se le dice a Moisés, escríbete estas palabras. No se aludía a las 10 palabras en sí, sino que tal como en una ocasión anterior tenía que escribir algunos de los otros detalles relacionados con las regulaciones del pacto. Por consiguiente, cuando en Éxodo 34, 28 se dice, comillas, y él procedió a escribir sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras, comillas, el pronombre Elí se refiere al Todopoderoso. ¿Cómo corrobora el versículo 1 de ese mismo capítulo? Estamos hablando de Éxodo 34. Más tarde, cuando Moisés repasó estos acontecimientos, confirmó que fue el Todopoderoso quien escribió por segunda vez las 10 palabras. Eso lo vemos en Deuteronomio 10, del 1 al 4. Deuteronomio 10, del 1 al 4. A modo de introducción a estas 10 palabras está la declaración directa en primera persona. Esta no solo indica quién es el que está hablando y a quién se dirigen estas palabras,
sino que muestra la razón por la cual los israelitas recibieron el decálogo justo en aquel tiempo. A Abraham no se le había dado el decálogo. Recuerde Deuteronomio 5 del 2 al 3. Deuteronomio 5 del 2 al 3. Éxodo 21 nos dice: Elohim habló todas estas palabras diciendo: Yo, el Todopoderoso, soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí. No te harás escultura, ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo, el Todopoderoso, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Recuerde, de los que me rechazan. Deuteronomio 5.2 nos dice: El Todopoderoso, nuestro Elohim, hizo una alianza con nosotros en Horeb. ¿Con quién y en dónde? Dice, con nosotros hizo esa alianza, y en Horeb. No fue con nuestros padres que hizo el Todopoderoso esta alianza, sino con nosotros, los vivos, con cada uno de nosotros que están hoy aquí. Deuteronomio 5.3. El primer mandamiento: no debes tener otros Elohim contra mi rostro. Puso al Todopoderoso en primer lugar. Observe usted Éxodo 23. Tenía que ver con su puesto encumbrado y su incomparable posición como el Yod-Heh-Wav-Heh Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano, el Supremo, el Creador, el Omnipotente, el Omnipresente. Este mandamiento indicaba que los israelitas no habían de tener otros Elohim aparte del Todopoderoso. Éxodo 24 nos dice: No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo, Yod-Heh-Wav-Heh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Aquí dice, no, que el castigo de los padres llega hasta la tercera y la cuarta generación, pero veamos cuál es el contexto. Estamos aquí en el contexto de la idolatría, y esta idolatría va de la tercera a la cuarta generación, pero de los que rechazan al Todopoderoso. El segundo mandamiento era una consecuencia natural del primero, pues prohibía cualquier forma de idolatría por ser una afrenta directa a la gloria y a la persona del Todopoderoso. Esta prohibición se recalca con la declaración, comillas, porque yo, el Todopoderoso, tu Elohim, soy un Elohim que exige devoción exclusiva. Éxodo 20 del 4 al 6. El tercer mandamiento se sigue de los anteriores. Comillas, no debes tomar el nombre del Todopoderoso tu Elohim de manera indigna. Éxodo 27. Por esta razón las escrituras hebreas conceden al nombre del Todopoderoso la máxima y grandísima importancia. Aparece 6.973 veces. 6.973 veces. Solo en estos pocos versículos de las 10 palabras el nombre del Todopoderoso aparece 8 veces.
La frase no debes tomar conlleva la idea de no pronunciar o no llevar, tomar el nombre del Todopoderoso de manera indigna. Significaría pronunciarlo con falsedad o nombrarlo en vano. Los israelitas, que tenían el privilegio de llevar el nombre del Todopoderoso como testigos suyos y que se hicieron apóstatas, estaban de hecho tomando y llevando el nombre del Todopoderoso de manera indigna. Consulte por favor Isaías 43:10, Ezequiel 36:20 y 21. Isaías 43:10 nos dice: ustedes son mis testigos, declara el Todopoderoso. ¿Quiénes son esos testigos? ¿A quién le está hablando el Todopoderoso en ese momento? Mi siervo que yo escogí. ¿Quién es el siervo del Todopoderoso? Para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún él, y después de mí ninguno existirá. Muy claro y contundente y rotundo esta afirmación del Padre Creador Todopoderoso. Está hablándole a unas personas a las cuales él llama sus siervos, sus testigos, sus escogidos. Observe usted, ustedes son mis testigos, mi siervo que yo escogí. Y nos afirma: entiendan, conozcan, crean que yo soy. Antes de mí, antes de él no fue formado ningún él, ningún Elohim, digámoslo así. Y después de él ninguno existirá. Él antes, él ahora, él después. Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Ezequiel 36:20 nos dice: pero cuando llegaron las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre cuando se decía de ellos: estos son el pueblo del Todopoderoso, pero de la tierra de él han salido. Ezequiel 36:21 nos dice: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Ezequiel 36:21. Vamos para el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Se puede considerar como un eslabón que enlaza los 4 primeros que definían las responsabilidades del hombre para con el Todopoderoso, con los restantes mandamientos que establecen las obligaciones del hombre para con sus semejantes. Ya que los padres actúan como representantes del Todopoderoso. Guardando el quinto mandamiento, los hijos honraban y obedecían tanto al Creador como a las personas a quienes él había conferido esa autoridad. Este mandamiento era el único de los 10 mandamientos con promesa. La promesa nos dice, comillas, para que resulten largos tus días sobre el suelo que el Todopoderoso, tu Elohim, te da. Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16. Y Efesios 6 del 2 al 3. Efesios 2 al 3 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Vamos a ver entonces ahora en lista los siguientes. 13, no asesinarás. 14, no adulterarás. 15, no hurtarás. 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo.
El enunciado de los siguientes mandamientos del código era muy conciso. El sexto, no debes asesinar. El séptimo, no debes cometer adulterio. El octavo, no debes hurtar. Ese es el orden de estas leyes en el texto masorético, de mayor a menor según el daño causado al prójimo. Sin embargo, en algunos manuscritos griegos como el Códice Alejandrino, Códice Ambrosiano, el orden es asesinato, robo, adulterio. Dice adulterio, asesinato y robo, mientras que en el Códice Vaticano la secuencia es adulterio, robo, asesinato. Pasando entonces de los hechos a las palabras, el noveno mandamiento dice: no debes dar testimonio falsamente como testigo contra tu semejante. En Éxodo 20:16. El décimo mandamiento, lo vemos en Éxodo 20:17. Nos dice: no desearás la casa de tu prójimo, no desearás la esposa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En 1 de Samuel 16:7 nos dice lo siguiente: pero el Todopoderoso le dijo a Shemuel: no prestes atención a su apariencia ni a su estatura, que lo he rechazado, porque no es como mira el hombre, que mira al Todopoderoso. El hombre mira solamente lo que se ve, pero el Todopoderoso mira el corazón. 1 de Samuel 16:7. El décimo mandamiento se destacaba porque prohibía la codicia, es decir, el deseo impropio por todo aquello que le pertenece al prójimo, incluida a su esposa. Ningún legislador humano dio origen a tal ley, pues no habría manera humanamente posible de hacerla cumplir. Por otra parte, mediante este décimo mandamiento, el Todopoderoso hizo que toda persona fuese responsable de forma directa ante Él, el único que ve y conoce todos los pensamientos secretos del corazón. 1 de Samuel 16:7. Jeremías 17:10. No desearás la mujer, la esposa de tu prójimo. Solo el Todopoderoso conoce el corazón. Hay otras diferencias de menor importancia en cómo se expresan los 10 mandamientos en Éxodo y Deuteronomio. Pero esto no afecta en absoluto la fuerza o el significado de las leyes. Por ejemplo, en Éxodo las 10 palabras se enuncian en estilo legislativo, mientras que en Deuteronomio la exposición es más narrativa, pues Moisés tan solo estaba repitiendo los mandatos del Todopoderoso a manera de recordatorio. Las 10 palabras aparecen en diferentes pasajes en otras variaciones, pues tanto los escritores de las escrituras hebreas como los de los escritos nazarenos las citaron con frecuencia o las comentaron junto con otras instrucciones. Hebreos 10:1 nos dice: porque siendo que la Torá tiene solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, perfeccionar a los que se acercan. Y Colosenses 2:17 nos dice: estas cosas son solo una representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mashiach. Gálatas 6:2 nos dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros
y de esta manera cumplirán la Torá del Mashiach. 1 Corintios 9:21 nos dice: a los que están sin la Torá me hice, como si yo estuviera sin la Torá, aunque no estoy sin la Torá de Yahweh, pues tengo la Torá de Mashiach para ganar a los que están sin Torá. Es importante que los creyentes no israelitas o judíos analicen toda la ley con sus 10 palabras, pues en ella se da a conocer el punto de vista del Todopoderoso sobre diferentes asuntos. Además, toda la ley era una, comillas, sombra de las buenas cosas que habían de venir, comillas, de la realidad que pertenece al Mesías. Hebreos 10:1, Colosenses 2:17, Gálatas 6:2. Estos gentiles no israelitas no están sin ley para con el Todopoderoso, sino bajo ley para con el Mashiach. 1 Corintios 9:21. Esto nos muestra la bondad inmerecida del Todopoderoso por medio del Mesías, que hace posible el perdón de los errores cometidos por debilidad carnal. Romanos 3:23. Romanos 3:24. En el verso 21 de 1 de Corintios, el discípulo Shaul afirma una verdad redundante que podemos concluir del presente estudio. En resaltado amarillo, el escritor equipara, iguala la Torá del Todopoderoso con la Torá del Mashiach. Esta es la posible conclusión que podemos recibir de la presente reflexión que estamos presentando. 1 Corintios 9:21. Aunque no estoy sin la ley, sin la Torá del Todopoderoso, tengo la Torá del Mesías. La ley, es decir, los mandamientos, siguen vigentes para el creyente. Interesante pregunta. Hagamos el siguiente análisis para responder a esa importante pregunta. La fornicación, ¿sigue siendo pecado? Desde luego que es pecado. Y aparece en Éxodo 20 todos estos mandamientos. ¿El adulterio sigue siendo pecado? Desde luego que es pecado. ¿El matar sigue siendo pecado? Desde luego que es pecado. ¿El codiciar sigue siendo pecado? Desde luego que es pecado. ¿La idolatría sigue siendo pecado? Desde luego que es pecado. Lea el libro de Éxodo, capítulo 20. Todas esas cosas que forman parte de la ley siguen siendo pecado, aunque estemos bajo la gracia. La diferencia radica en que la ley no ha sido nunca un sistema de mérito para ser justificados, sino que son un marco de referencia que nos permite saber si en verdad hemos sido justificados por la fe. Vamos a Romanos 3:22, nos dice: indulto que Elohim concede por medio de la fe en Yahoshua el Mashiach a todos los que creen, sin distinción. Aquí hay una palabrita interesante: indulto. ¿Qué es indulto? Indulto, el perdón de una pena, de una sentencia que había contra una persona. Se le indulta, se le libera de esa sentencia. Romanos 3:22. Y 23 nos dice: porque todos pecaron y están privados
de la gloria del Todopoderoso. Son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mashiach Yahushua. Todos estábamos condenados, pero por su gracia, por su misericordia y por medio del Mesías, el Mesías pagó ese indulto. Por el Mesías hubo un indulto y esa pena de muerte fue levantada, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:24. Son declarados justos gratuitamente por su gracia, entre comillas, entre paréntesis, por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mesías Yahushua. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Y así se demuestra que el Todopoderoso es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Y así se demuestra su justicia en el tiempo presente, de modo que Él queda como justo y como justificador del que tiene fe en Yahushua. Y ya nos va quedando más claro el tema al respecto. Había una pena de muerte, hubo un indulto. El indulto se aplicó por una gracia, por medio de una persona. Y esa persona que aplicó el indulto es la persona que aplicó la justicia a todos aquellos que tienen fe en el Mesías. Así en resumen y así de sencillo. 1 Juan 3:9 nos dice: todo el que ha nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Elohim. 1 Juan 3:10. En esto se revelan los hijos de Elohim y los hijos del acusador. Aquel que no practica la justicia no es de Elohim, ni tampoco el que no ama a su hermano. ¿Qué es aplicar la justicia? ¿Qué es amar al hermano? Es cumplir la Torá. Vamos a 1 Juan 3:9 nuevamente. Todo el que ha nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él. Interesante aquí esta parte. El que ha nacido de Elohim tiene la simiente de Elohim y esa simiente de Elohim permanece en él. Y este hecho de ser simiente de Elohim lo capacita para no seguir pecando, porque es un nacimiento en Elohim. Leamos el texto tal como está allí. Y 1 Juan 3:10 nos dice: ¿cómo se revelan los hijos de Elohim? Se revelan en que practican la justicia de Elohim y en el amor a su hermano. En eso se revelan los hijos de Elohim. ¿Cómo se revelan los hijos del acusador? ¿Cómo se revelan los hijos del acusador? Vamos a conocer los hijos del acusador. Son aquellos que no practican la justicia. Ellos no son de Elohim. ¿Dónde está la justicia? La justicia está en la Torá. No practican la justicia los hijos del acusador y tampoco aman a su hermano. Ahí los podemos conocer, ellos mismos se revelan. La reacción que tengamos frente a esos mandamientos nos dará la evidencia de si estamos o no estamos regenerados por la gracia divina. Eso revela si la persona está regenerada por la gracia divina, el hecho de que practiquen la justicia y amen a su hermano. En otras palabras, nos dará la pauta para saber si en verdad la ley del Todopoderoso ha sido escrita en sus corazones y en sus mentes. Dicen estar en el nuevo pacto, pero ¿está la Torá escrita en sus corazones? ¿Está la Torá escrita en sus mentes?
están aplicando la justicia, están amando a su hermano. Ahí está, están revelados. Quien ha sido regenerado por el Espíritu de Santidad no puede pecar impunemente, sin experimentar la acuciante necesidad de confesar al Todopoderoso y clamar por perdón y limpieza. Esa es la actitud que un regenerado tiene hacia la ley del Todopoderoso. Y esa reacción es efecto de una causa, y esa causa es que la ley del Todopoderoso ahora está escrita en su mente y está escrita en su corazón. En caso contrario, es decir, que ¿quién puede pisotear los mandamientos del Todopoderoso sin experimentar esa necesidad de arrepentimiento? Ese está evidenciando que el tal es mentiroso, porque el que practica el pecado es del acusador, hijo del acusador, hijo del adversario. 1 de Juan 3:8 nos dice: el que practica el pecado es del acusador, porque el acusador peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del acusador. Cabe señalar que en el primer pacto así nadie podía ser justificado cumpliendo la Torá, porque el verdadero objeto de la ley no era proveer un medio de justificación, sino una etapa preparatoria para la gracia. El apóstol Shaul deja muy en claro que aún en el primer pacto nadie era justificado por las obras, sino por la gracia. Es decir, aún en el tiempo de la ley como sistema de mérito. Gálatas 6:3. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Gálatas 6:3, 6:4 y 6:5. Bien, lo invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas y lo invitamos a que también visite nuestro sitio web regresandoalasraíces.org. Allí va a encontrar más videos, más recursos, más libros en PDF, mapas y otros detalles que le pueden ayudar a investigar acerca de la Sagrada Escritura, de las Santas Escrituras, bajo el contexto israelita, hebreo, nazareno. Nuestro sitio regresando a las raíces.org. Bien, allí vemos un rebaño de ovejitas. Están siguiendo el camino. Le agradecemos al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Todopoderoso de nuestro Mesías Yahushua, por este momento que nos ha permitido tener vida, tener salud en estos medios para poder reflexionar sobre uno de sus temas de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, todo honor y alabanza por los méritos del Mesías Yahushua. Y le rogamos, le imploramos que tenga rajem con su pueblo de Israel, que le dé sabiduría a sus gobernantes y paciencia y fortaleza a las personas, a los habitantes de aquella tierra que diariamente viven en el acoso constante de sus enemigos. Por los méritos del Mesías Yahushua, que el Todopoderoso nos proteja, nos guarde, nos tenga misericordia, nos ponga paz y nos ponga su Torah en la mente y en los corazones. Shalom. Hasta otra ocasión.